Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es La Rusa Cocina y hoy preparamos postre serenito. La receta que les traigo en el día de hoy es súper fácil de preparar, lleva muy pocos ingredientes, seguramente todos los van a tener en su casa. Para los que no sepan qué es el postre serenito, acá en Argentina es un postre muy conocido, súper cremoso. Es un postre que se realiza con leche, hay varias versiones. Hoy les voy a estar enseñando a hacer dos versiones, dulce de leche y chocolate. Para preparar el postrecito de dulce de leche, los ingredientes que vamos a necesitar son 300 mililitros de leche, 1,5 cucharadas de maicena, 1,5 cucharadas de dulce de leche y 2 cucharadas de azúcar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner 250 mililitros de leche en una ollita a la cual vamos a llevar a un fuego suave. Mientras la leche se va calentando, vamos a tomar los otros 50 mililitros de leche y los vamos a mezclar con la 1,5 cucharadas de maicena. Vamos a mezclarlo muy bien, vamos a intentar que la maicena quede toda bien disuelta. Una vez que tengamos este paso listo, vamos a volver a la olla donde teníamos la leche calentándose y le vamos a agregar la 1,5 cucharadas de dulce de leche. Yo estoy utilizando dulce de leche repostero en esta ocasión. Vamos a revolver bien la leche con el dulce de leche hasta que el dulce de leche se haya disuelto por completo. Una vez que el dulce de leche esté bien disuelto, le vamos a agregar el azúcar. Cuando ya esté bien disuelta el azúcar, la leche seguramente ya va a estar hirviendo. En este momento le vamos a agregar la leche con la maicena que teníamos reservado. En el momento en el que agreguen la maicena, no olviden revolver constantemente para que el postrecito no se les pegue ni se les queme. Esto es importantísimo para lograr un postre igual o mejor que los que compramos en el supermercado. Y lo vamos a cocinar en un fuego suave alrededor de unos 3 minutos. Van a empezar a ver que la leche se va a empezar a espesar cada vez más. Y pasados estos 3 minutos, que fue lo que me llevó a mí cocinarlo, van a notar que ya les va a quedar mucho más espeso. Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que el postrecito se enfríe. Acá les voy a dar un consejo. Si no quieren que el postrecito arriba les quede como una capita dura, lo que van a hacer, lo van a seguir revolviendo un rato más. Lo revuelven un rato y lo van a dejar que se siga enfriando. Cada tanto van a volver a la ollita y lo van a volver a revolver. Así no se les forma esa crostita dura arriba. Para conservarlo lo pasan a unos tarritos de vidrio, unas compoteras y lo llevan a la heladera. Para realizar el postrecito de chocolate, lo que vamos a necesitar son 300 centímetros cúbicos de leche, 1,5 cucharadas de maicena, 3 cucharadas de azúcar y 1 cucharada de cacao en polvo amargo. Para preparar el postrecito de chocolate, vamos a poner en una ollita 250 mililitros de leche y lo vamos a llevar a calentar en un fuego bajo. Mientras esto se va calentando, vamos a mezclar los 50 mililitros de leche que nos quedaban con 1,5 cucharadas de maicena. Vamos a intentar disolver muy bien la maicena. Cuando la maicena ya esté bien disuelta, vamos a volver a la ollita donde teníamos la leche calentándose y le vamos a agregar el azúcar. Le vamos a agregar el cacao amargo en polvo. Lo vamos a disolver muy bien. Una vez que la leche ya esté hirviendo, le vamos a agregar los 50 mililitros de leche con la maicena. Vamos a seguir revolviendo muy bien
y vamos a cocinar esto alrededor de unos 3 minutos, que fue lo que me llevó a mí. Vamos a cocinarlo muy bien. No olviden revolver constantemente para que el postrecito no se les pegue ni se les queme. Hasta que veamos que la preparación comienza a espesarse. Una vez pasado esto, vamos a apagar el fuego y vamos a seguir revolviendo un poquitito más la mezcla. Recuerden que si no quieren que arriba el postrecito le quede una capita dura, una crosta dura, lo que tienen que hacer es cada tanto volver y revolver la olla hasta que el postrecito esté casi totalmente frío. Para conservarlo, igual que el postrecito de dulce de leche, lo llevamos a la heladera. Bueno, vieron que la receta era muy fácil de preparar, espero que se animen y que la realicen. No olviden que si tienen alguna duda me la dejan abajo en los comentarios. Si más adelante quieren que realice el postre Jimmy, me lo dejan abajo en los comentarios. O si por ahí tienen alguna otra idea de realizar algún otro postre, también lo dejan abajo en los comentarios, que los voy a estar leyendo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden darle un me gusta y compartirlo, así más personas pueden realizar esta receta. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campanita, así cuando subo una receta nueva les llega la notificación. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos pronto con una receta nueva. Chao, chao.